Muy buenas noches, chicos. Continuando con el curso de opción de grado, el día de hoy vamos a ver marco teórico. Entonces, espero que estén viendo mi pantalla. El día de hoy, pues, marco teórico refiere a que es la sección del proyecto de investigación donde pues aquí se revisan, se analizan, se sintetizan todas las teorías, conceptos y hallazgos previos relacionados con ese tema de estudio el cual pues ustedes están enfocando. Constituye pues el sustento conceptual, ¿cierto? Que guía o enruta la investigación y que proporciona el fundamento epistemológico para el desarrollo pues, del trabajo. Esta sección pues se limita a digamos que no es solo es la recopilación de fuentes, sino que implica un proceso de análisis crítico que permite al investigador pues, comprender el estado actual del conocimiento, ¿cierto? Sobre ese tema en específico. Aquí pues se identifican las diferentes corrientes de pensamiento que se han venido pues involucrando, esas existentes, ¿no? Y establecer las bases conceptuales que sustentarán pues su propia investigación. Hagan de cuenta que ustedes necesitan pues tener un plano, materiales y técnicas para poder empezar a construir algo, ¿cierto? Entonces el marco teórico pues es precisamente eso, ese conocimiento previo que se necesita para tú comenzar a construir esa investigación sobre bases sólidas y no repetir errores del pasado. ¿Por qué es importante? Proporciona pues un sustento conceptual para la investigación y define el lenguaje que se utilizará, ¿cierto? Permite también ubicar el estudio, ¿cierto? Ese contexto del conocimiento existente y establecer su relevancia. También permite pues ayudar a identificar vacíos de conocimiento, lo que nosotros hemos venido llamando el gap de conocimiento, que en la investigación puede llenarse. Orientar la metodología al definir variables y las relaciones que se van a estudiar, ¿cierto? Facilitar la interpretación de resultados al proporcionar un marco de referencia para analizar esos diferentes hallazgos que vamos teniendo durante la investigación, ¿cierto? Y demuestra un rigor académico y conocimiento profundo sobre ese estudio y a través de eso pues establecer o contribuir con esa investigación dentro de ese campo de conocimiento. Entonces, aquí hablamos de Hernández Sampieri, eh, donde es tomado del libro y nos dice que es el marco teórico, es el sustento conceptual de la investigación que permite ubicar el estudio en el contexto del conocimiento existente y orienta la recolección y análisis de datos, ¿cierto? Entonces, veamos acá, aquí estamos teniendo un, un, un cuadro comparativo, ¿cierto? Donde pues en ocasiones pensamos que eh, un artículo y un documento de investigación es lo mismo, ¿cierto? Pero pues aquí como que traje a- a socialización este tipo de diferencias que existen entre estos dos, ¿cierto? Un artículo pues es un documento cuya extensión pues sugiere entre 5 y 15 páginas, es algo muy corto, tiene una estructura
como lo habíamos hablado del IMRD, ¿cierto? Tiene un enfoque conciso, permite que sea alimentada a través de revistas indexadas y aquí lo que se busca es comunicar esos hallazgos que se tuvieron acerca de esa investigación. Mientras que un documento de investigación pues posee entre 50 y más páginas, ¿cierto? Tiene unos capítulos completos, hay un análisis más detallado, más exhaustivo, tiene unos repositorios pues universitarios en donde pues nosotros tenemos que indagar sobre esas bibliotecas si ya han venido digamos de cierta manera trabajado en este ámbito pues para que esto nos ayude a entender un poco más sobre lo que estamos investigando. Su objetivo es demostrar una competencia, ¿cierto? Em, pero bueno, ¿para qué nos sirve ese marco teórico? El marco teórico pues cumple múltiples funciones que son esenciales para el desarrollo de una investigación rigurosa, ¿cierto? Estas funciones no solo estructuran el trabajo, sino que también garantizan la calidad y la relevancia de los resultados obtenidos, ¿cierto? Entonces, existen varias funciones dentro de ese marco teórico. Existe una función contextual, donde pues allí nos brindan como ese contexto, ese panorama actual de ese conocimiento. Se identifican las corrientes de pensamiento, los enfoques que actualmente están con base a ese panorama actual de conocimiento. Se establece pues el tema cierto académico y muestra como esa evolución, esa historia de ese tema de estudio, ¿cierto? También existe esa función conceptual que es la que se utilizan en la investigación, en donde pues aquí se recogen y se relacionan todos los diferentes conceptos, eh, se brinda un lenguaje común dentro de la comunidad, ¿cierto? Y proporciona pues definiciones operativas para las diferentes variables. También tiene una función orientadora, ¿cierto? Porque guía una metodología de investigación. A través de esta, pues se reconocen y se establecen las diferentes variables que pueden ser objeto de esa investigación y que deben ser medibles, ¿cierto? También es establecer esas relaciones que deben ser exploradas y aquí pues se definen el alcance o las limitaciones del estudio. También tiene como función justificar, ¿cierto? ¿Por qué la necesidad de realizar dicha investigación? También el hecho de identificar esos vacíos de conocimiento existentes, establecer la contribución potencial de estudio y justificar la elección de métodos y técnicas. Entonces, como para dar un contexto, como un ejemplo práctico en ingeniería de sistemas frente a ese marco teórico, veamos un ejemplo de función contextual. Entonces, podría ser ubicar el estudio de optimización de hiperparámetros en el contexto del aprendizaje automático y la inteligencia artificial actual. Entonces miren que aquí le estamos dando un contexto, ¿cierto? Entonces básicamente esa palabra clave queda enmarcada dentro de esta función. Sin embargo, también podemos definirlo como un marco, una función conceptual y es, pongo el ejemplo, definir qué son hiperparámetros, redes neuronales, optimización, mantenimiento predictivo, etcétera. Si queremos de pronto trabajarlo como una función orientadora, pues determinar que se medirá la precisión de la red neuronal con diferentes técnicas de optimización.
y también la justificada, ¿cierto? Que es mostrar por qué no se han aplicado estas técnicas, especialmente al mantenimiento predictivo de motores industriales. Entonces, miren que el marco teórico, pues encierra esas funciones. Nosotros tenemos que evaluar qué es la función que nosotros queremos enfocarla, pues para asociarla, ¿cierto? Podemos tomar mm, más de una, sí. Eh, digamos que eso también va es en ese ámbito o esa delimitación de la investigación que nosotros realicemos, ¿cierto? Entonces, ya habíamos visto el tema de la diferencia entre artículo y documento, ¿cierto? Recuerden que para un artículo la revisión se hace a través de una evaluación por pares, ¿cierto? En donde pues uno desarrolla el artículo y otro es el quien hace la revisión, ¿cierto? Y emite su concepto para dar el aval de ser publicado dentro de la revista indexada. Para, para el documento de investigación, pues aquí es un objeto de una sesión donde pues se busca que jurados decidan sobre la pertinencia de el documento, ¿cierto? Entonces, si ustedes eligen como opción de grado, pues el documento de investigación, pues van a estar como dentro de esa etapa, que es la de poder defender su investigación, su trabajo de investigación, ¿verdad? En, en un artículo científico, los autores o los investigadores deben ser académicos, profesionales, mientras que en un documento de investigación, aquí ya las cosas cambian porque son estudiantes de pregrado o posgrado que buscan es proyectar un documento, ¿cierto? Em, ¿Qué otra cosa podemos hablar de esto? Listo, nosotros ya habíamos hablado de las diferentes bases de datos o repositorios donde ustedes podrían ir a verificar eh, o sustentar o apoyar esa investigación que ustedes estén desarrollando, ¿cierto? Por tanto, entonces, a través de estas plataformas, ¿cierto? Que son especializadas y que traen como esa indexación de esa literatura científica, pues da como soporte, como estructura a esa investigación que nosotros estemos desarrollando. Recuerden que pues si nosotros queremos identificar fuentes de calidad, pues no toda la información que nosotros encontremos pues es confiable, ¿no? Solo aquellas que de pronto posean una jerarquía como Q1, Q2, Q3, Q4, que cada uno, digamos que Q1 es lo más alto, es eh, artículos los cuales pues son de muy alta calidad y que tienen una alta confianza en el medio, ¿cierto? Entonces, para nosotros poder garantizar la calidad de ese marco teórico, pues se deben aplicar esos criterios rigurosos de selección, pues que aseguren la validez y la confiabilidad de esas fuentes utilizadas, ¿cierto? Entonces, recuerden que nosotros podemos tener o artículos indexados o revisiones sistemáticas o capítulos de libro o actas de congreso, ¿cierto? Entonces, recuerden que para los artículos indexados son aquellos que son publicados a través de revistas incluidas en esas bases de datos como las que habíamos visto acá, como Scopus, como Web of Science o Cielo, todas estas, ¿cierto? Entonces, esas son las que alimentan esto. ¿Cuál es la ventaja? Pues que garantizan el nivel mínimo de calidad, ¿cierto? Dependiendo del tipo de artículo y ese rigor científico.
Recuerden que aquí para los artículos ya deben haber pasado por un proceso de revisión por pares, ¿cierto? Y eso permite pues que cree como una calidad del documento que nosotros estamos creando. Mientras que en sistemas o revisiones sistemáticas, pues son artículos que resuman o analizan múltiples estudios sobre un tema específico. Aquí pues se utiliza una metodología rigurosa y transparente para la selección de esos estudios. ¿Qué ventaja nos permite esto? Pues proporcionar una visión global, ¿cierto? Del estado del arte sobre ese tema. Eh, Se recomienda pues generar como esos puntos de partida para cualquier investigación, ¿cierto? Los libros, pues los libros publicados que sean de tipo académico eh, en editoriales reconocidas, pues dan ese peso de calidad a esa investigación, ¿cierto? Las características, pues proporcionan tratamiento más extenso, ¿cierto? Más profundo sobre esos temas. Una de las ventajas es que son útiles para fundamentos teóricos y conceptuales. Y recuerden que deben establecerse las bases conceptuales de esa investigación. Cuando hablamos de actas de congreso, son esas publicaciones de conferencias académicas, ¿cierto? Que pues se caracterizan por presentar una investigación de vanguardia que aún no ha sido publicada en revistas, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja? Pues proporciona información actualizada y rápida sobre nuevos avances y pues esto pues debe tener una consideración que pueden tener menos rigor que las revistas indexadas, ¿cierto? También existen otros como otros que no están colocados acá, pero que también son importantes tenerlos en cuenta, como las tesis doctorales o los libros académicos. Recuerden que las tesis doctorales son esos documentos de investigación de doctorado, ¿cierto? Y los libros académicos son esas obras completas de editoriales académicas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estemos haciendo la búsqueda, y esto ya lo habíamos visto, para cómo encontrar una información adecuada, ¿cierto? Pues nosotros debemos hacer uso de palabras claves o operadores booleanos, ¿cierto? Como el AND, el OR, el NOT, las comillas, los paréntesis, el comodín, que es ese asterisco que se puede colocar pues para poder eh, eh, complementar una palabra, ¿cierto? Por ejemplo, optimi y se coloca el paréntesis y él lo que hace es que con esto sirve de comodín para esa cadena de texto faltante, ¿cierto? Los paréntesis, pues recuerden que agrupa términos y combina sus operadores. Las comillas, pues busca frases exactas, ¿cierto? El OR, pues te permite utilizar palabras claves que si no encuentra una, pues encuentra la otra. Aquí estamos viendo como esos ejemplos, ¿cierto? Em, ¿Qué otra cosas? Los filtros temporales. Los filtros temporales, recuerden que eso es lo que nos permite filtrar la búsqueda. Por ejemplo, los años de publicación, que recuerden que no deben exceder los 5 últimos años, pues para tener una calidad de investigación pues mucho más fuerte, debido a que son investigaciones recientes, ¿cierto? Trabajos fundamentales que pueden pues incluir muchos más años que se llevan como un hilo conductor de todas esas investigaciones, ¿cierto? Y tenemos filtros por tipo de documento, por ejemplo, artículos, revisiones sistemáticas, todas las que hemos hablado aquí en esta parte, ¿cierto? Entonces, em, veamos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de búsqueda donde el caso es inteligencia artificial para el mantenimiento predictivo.
Entonces, el tema es optimización de hiperparámetros en redes neuronales para mantenimiento predictivo en motores industriales. Entonces, aquí buscamos palabras claves, optimización, hiperparámetros. Recuerden que esto es todo lo que nosotros busquemos, tratemos de hacerlo o pasarlo a inglés, porque pues la mayoría de los artículos vienen en inglés y eso es como una de las características de esos artículos indexados, ¿cierto? Entonces, que deben estar en inglés. Redes neuronales, mantenimiento predictivo. Y aquí, si nos damos cuenta, creamos una ecuación de búsqueda donde decimos optimización de hiperparámetros, recuerdo lo que tenemos aquí, o tuning, ¿cierto? Cerramos paréntesis y miren que aquí vamos como creando esa ecuación de búsqueda para nosotros poder explorar dentro de los diferentes bases de datos. Recuerden que Scopus es muy buena, pero pues es de pago, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Aquí pues se ven aplicados los diferentes filtros, ¿cierto? Que pues son temas que evolucionan, como la IA, ¿cierto? El tipo de documento, ¿cierto? Que sean artículos de revistas indexadas, el idioma, ¿cierto? El área, por ejemplo, la ciencia de la computación, la ingeniería, la inteligencia artificial, bueno, en fin. Entonces, luego de esa búsqueda, pues hay que darle una lectura a esa selección, ¿cierto? Y comenzar a hacer a descartar y poder seleccionar aquellos artículos que sí coincidan con nuestro nicho de investigación, ¿cierto? Verificar el factor de impacto de la revista, y elegir entre unos 20 y 50 artículos que son los más representativos y comenzar a hacer como esa lista, ¿cierto? Para construir ese marco teórico en donde pues allí se involucren todas las revisiones sistemáticas, artículos de investigación, estudios de caso, en fin, ¿cierto? Entonces, aquí para entender un poco más ¿qué es el estado del arte? Esa definición. El estado del arte es también conocido como el estado de la cuestión, ¿cierto? En esta sección, pues, del marco teórico, se sintetiza, se analiza, se evalúa críticamente la literatura existente sobre ese gap de conocimiento en el cual nosotros nos hemos enfocado. Su objetivo, pues, es identificar el conocimiento actual, detectar vacíos que la investigación pueda llenar o establecer el contexto para ese estudio propuesto, ¿cierto? Eh, no es una simple revisión bibliográfica, por el contrario, esto es ese estado analítico, crítico, ¿cierto? Que va pues, más allá de solo resumir una fuente, ¿cierto? Un artículo. No, no es eso, ¿sí? Sino que implica pues ese, ese proceso de analizar lo que estamos leyendo, ¿cierto? Esto pues requiere comparar, ¿cierto? Eh, esos enfoques que tiene cada uno de los artículos, identificar esas tendencias, evaluar esa calidad de la evidencia, ¿cierto? Y sintetizar la información para construir una revisión coherente del campo de estudio en el cual nosotros estamos enfocando nuestra investigación. Chicos, hasta el momento, ¿cómo vamos? Diego, Meyer, Andrés, Jonathan. Listo. ¿Continuamos? Digamos que sí. Listo. Entonces, técnicas para elaborar ese estado del arte. Pues primero, tener un alto grado de síntesis, ¿cierto? Y cuando hablamos de síntesis es resumir los hallazgos principales de cada estudio de manera concisa y clara, ¿cierto? La segunda es eh, comenzar a comparar, ¿sí? A identificar esas similitudes entre esos diferentes estudios.
La tercera es tener nuestro punto crítico, ¿cierto? Esa relevancia, esa contribución con ese estudio. Eh, la cuarta, pues, sería la detección de esos gaps de conocimientos, encontrar esos aspectos no cubiertos por esa literatura que ya existe, ¿cierto? Eh, la organización, ¿cierto? Es otra, esa organización temática, y es agrupar por temas, ¿cierto? Por enfoques o metodologías de acuerdo a nuestra investigación. Y la última es como esa identificación de tendencias, ¿sí? Saber cómo ha venido evolucionando el campo y esas líneas de investigación predominantes. Entonces es algo importante al momento de poder hacer ese estado del arte. ¿De acuerdo, chicos? Recuerden, chicos, que aquí vamos a hablar sobre esa estructura recomendada para ese trabajo de grado. Entonces debe haber una introducción, ¿cierto? Que es una presentación del tema, su importancia y el propósito del marco teórico, ese antecedente que es una breve historia y esa evolución del tema de ese contexto general. También ese estado del arte que es esa revisión detallada, ¿cierto? De esa literatura. Comenzará a demarcar los diferentes temas, ¿cierto? Con cada uno de los conceptos, crear un marco conceptual que es donde se definen esos conceptos y términos claves utilizados en la investigación. Crear hipótesis, crear teorías o modelos, que es como nosotros vemos y lo reflejamos y que sea algo relevante con lo que nosotros estemos investigando. Esos vacíos de conocimiento eh, deben ser aspectos que en la literatura no se han abordado, ¿cierto? Y que pues permiten, digamos, crear un nuevo estudio, ¿cierto? Y la síntesis o ese marco propuesto es esa investigación, esa integración de la información y esa propuesta del marco teórico que guiará pues nuestra investigación. Características de una buena lectura, pues tener una progresión lógica, ¿cierto? Entonces, de lo general a lo específico, de lo teórico a lo aplicado, ¿cierto? Que podría ser otra que es la coherencia, todos los elementos que estén consignados deben estar relacionados con el tema de investigación. La integración, pues, es donde se combinan todas esas literaturas encontradas, ¿cierto? Y crear esa narrativa unificada, ¿cierto? Que permita introducirlos dentro de ese marco teórico. Ese enfoque, pues, todo debe apuntar, pues, a lo mismo, ¿cierto? Recuerden el tema del hilo conductor, ¿cierto? Y vamos a ver qué otra cosa tenemos acá, el marco conceptual, ¿sí? El marco conceptual es como esa ya integración, ¿cierto? Es como se construye, ¿sí? El marco conceptual es esa sección donde se definen y se relacionan los conceptos claves que se utilizan en la investigación. Aquí pues no se trata solo de dar definiciones de diccionario, sino por el contrario es contribuir con un sistema conceptual que sirva de base para el estudio y que sea como ese sustento para la investigación, ¿cierto? Entonces, elementos clave del marco conceptual, recuerden, definiciones conceptuales, definiciones operativas, relación entre conceptos, variables, modelos, ¿cierto? Y, entonces, técnicas de síntesis de la información, ¿cierto? Y es como sintetizar esa información de manera pues efectiva, ¿cierto? Y recuerden que pues la síntesis no es el proceso de integrar esa información de múltiples fuentes para formar una visión coherente y unificada. Aquí no se trata pues de resumir, ¿cierto? Cada una de las fuentes por separado,
sino pues es una recopilación. Esto aquí ya llegamos es a combinar y relacionar cada una de las diferentes literaturas para crear un nuevo conocimiento, ¿cierto? Entonces, la técnica de agrupación por temática es una de ellas y pues es identificar como esos temas comunes, ¿cierto? De la literatura y agrupar los estudios por tema. ¿Cuáles son esas ventajas? Pues organizar la información de manera clara y lógica. ¿Qué procesos se desarrollan? Pues leer todos los artículos seleccionados, ¿cierto? Identificar los temas principales que aparecen, agrupar los artículos por tema, presentar una información por temas, no por autor, ¿cierto? Porque eso me permite irlo organizando y poder encontrarlo rápidamente al momento en que necesitemos un refuerzo, ¿cierto? Y la otra técnica es la de comparación crítica. Es que si encuentra similitudes y diferencias entre los estudios, ¿cierto? Y, y y los enfoques. Esto pues proporciona un análisis más profundo y crítico, ¿cierto? En los procesos pues compara los enfoques metodológicos de los estudios, ¿cierto? Analizando pues eh, esas ventajas, ¿cierto? Y también pues esas desventajas de cada enfoque. Presenta una visión equilibrada de las diferentes perspectivas, ¿cierto? Otra forma de nosotros, otra técnica es de forma cronológica, ¿cierto? En donde se organizan por fecha y por fecha de publicación, ¿cierto? Aunque esta no es tan viable, ¿cierto? Pero es una forma también de organización, ¿cierto? Muestra pues así la evolución del conocimiento y las tendencias. Eh, o la última que es por problemática, que es organizar la información en torno a problemas o preguntas específicas, ¿cierto? En- bueno, esto sí es importante, que es la detección de vacíos de conocimiento. Eh, ¿Cómo poderlo identificar lo que no se sabe, ¿cierto? Y es esa detección de vacíos de conocimientos es una de las funciones más importantes dentro del marco teórico. Allí pues se permite justificar la investigación, se muestran pues aspectos que no han sido probados o no han sido abordados adecuadamente dentro de esa literatura que nosotros encontramos, ¿cierto? Esa literatura existente y que esa investigación propuesta puede contribuir significativamente al campo de estudio. Recuerden chicos que si nosotros hablábamos de 20 a 50 artículos, ¿sí? Eh, Al principio ustedes no los van a leer todos, pero sí lean el resumen. El resumen les da a ustedes una guía de si ese artículo verdaderamente sí les sirve o por el contrario deben buscar otro. ¿De acuerdo? ¿En, en qué íbamos? Vacíos del conocimiento, ¿verdad? Entonces los vacíos de conocimiento son esos vacíos teóricos, donde falta pues esa teoría que explique un fenómeno o que integren diferentes perspectivas. Hay también vacíos empíricos, que es esa falta de estudios que se verifiquen y que se contrasten con con esa teoría de esos contextos ya eh, existentes. Vacíos metodológicos también es como falta de un método adecuado para estudiar un tema específico, ¿cierto? O esa necesidad de mejorar lo existente. Hay vacíos contextuales, que es esa falta de estudios en un contexto geográfico, o vacíos temporales, que son esa falta de estudios actualizados sobre un tema que ha venido evolucionando con el tiempo, ¿cierto? Entonces, recuerden, el estado del arte es lo que se sabe, el vacío es lo que no se sabe, y lo que ustedes van a hacer es llenar ese vacío a través de ese aporte de investigación, ¿cierto? Entonces, el estado del arte, pues existen múltiples técnicas, ¿cierto? Esas técnicas sí han sido aplicadas para diferentes dominios.
Los vacíos, pues es encontrarlos, como lo hemos venido hablando, ¿cierto? Y lo que ustedes proponen, pues, para poder dar solución a una situación un- o un contexto ya directamente definido, ¿cierto? Aquí vamos a hablar sobre cómo construir un modelo teórico, ¿cierto? Un modelo teórico es una representación simplificada de esa realidad eh, eh, que pues explica las relaciones entre esos conceptos y esas variables encontradas, ¿cierto? Su construcción pues es una de las tareas más importantes de ese marco teórico, pues es la que guía, ¿cierto?, esa investigación y proporciona ese marco interpretativo para los resultados, ¿cierto? Entonces, aquí les doy como una pequeña metodología para construir un modelo teórico. Lo primero es identificar los conceptos claves, ¿cierto? Recuerden que háganlo siempre como en forma de pregunta, como cuáles serían esos principales elementos que se presentan en un fenómeno específico o en ese fenómeno que se va a estudiar, ¿cierto? Eh, Aquí es establecer las relaciones entre los conceptos, ¿cierto? Y es cómo se relacionan esos conceptos entre sí, qué influencia tiene pues uno sobre otro. Entonces es como irnos haciendo esas preguntas, ¿cierto? Definir variables como que se van a medir, cuáles son esos conceptos que se requieren medir en la práctica, esos indicadores que se van a utilizar, ¿cierto? Formular hipótesis es otra, que es qué relaciones específicas se van a probar, qué se espera encontrar, ¿cierto? em, Representar gráficamente. Recuerde que las gráficas, ese modelo visual, permite, digamos, captar la atención del que la está leyendo, ¿cierto? El sexto es validar el modelo si tiene sentido a la luz de la literatura, ¿cierto? Si es coherente con esas teorías que se han venido pues afianzando con esa literatura encontrada, ¿cierto? Y pues lo último es refinarlo, ¿cierto? Entonces, mm, bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Estamos tomando el mismo ejemplo de optimización de hiperparámetros en redes neuronales, donde aquí la estructura del marco teórico es este, ¿cierto? Hay una introducción que es como esa importancia del mantenimiento predictivo, si ven, siempre va como eh, hilando muy fino desde el mismo tema, desde el mismo título, y cómo nosotros lo vamos eh, transbordando entre todo estos temas, esta estructura, ¿cierto? Entonces, antecedentes, una evolución, correctivo, preventivo, predictivo, ¿cierto? Y surgimiento de redes neuronales. Redes neuronales. El estado del arte, pues esas redes neuronales para mantenimiento predictivo, técnicas de optimización, aplicaciones de motores industriales. Mire que todo va ligado. Si se dan cuenta, chicos. Entonces es como ese hilo conductor que se debe tener en cuenta dentro de ese documento. Entonces, en resumen, pues el marco teórico, pues es un sustento conceptual, ¿cierto?, de toda la investigación. Eh, para hacerlo, pues se requiere de tiempo, de ser muy rigurosos, ser muy organizados, ¿cierto? Pues esto pues para llevar a un buen término el proyecto de investigación, ¿cierto? Puntos claves, recordar que el marco teórico no es un resumen, sino es una síntesis integrada y crítica de lo que hemos encontrado.
se debe justificar la investigación, ¿cierto? Se debe orientar la metodología, se debe ser coherente con todos los temas relacionados de investigación y se debe demostrar, ¿cierto? Entonces, recuerde que las recomendaciones prácticas es planificar, es la utilización de esas bases de datos académicas que son la que le pone la tilde de criterios de calidad, ¿cierto? Organizarla, ¿cierto? Identificar eh, esos vacíos de conocimiento, construir esos modelos conceptuales y pues importante el tema de las citas porque recuerden que si ustedes no citan, eso es plagio, ¿cierto, chicos? Pues chicos, con esto pues se culmina este tema que es el de marco teórico.